Buenas, le habla la profesora Yulisa Mujica de la materia concreto periodizado. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de las pérdidas que se van a producir en los elementos prefabricados. Las pérdidas son fuerzas que se aplican en el extremo del cable, se transmite a lo largo de él, el cual va a ser una serie de pérdidas de tiempo que va a oscilar de 4 a 5 años para estimar su estabilización. Este tipo de pérdidas van a ser debidas al concreto al hacer el sistema de anclaje y pueden ser inmediatas o instantáneas, que se producen a medida que se introduce la fuerza en el cable, o lenta o diferidas, que se producen con el tiempo. Las pérdidas con respecto al concreto, vamos a tener dos. Las primeras, el acortamiento elástico del concreto, identificadas con la letra AE. Este tipo de pérdida se produce cuando se está en el proceso de tensado. La fórmula a utilizar va a ser igual a AEK por la sumatoria de esfuerzo por N entre los esfuerzos por carga muerta, donde la sumatoria de esfuerzo va a ser el esfuerzo de carga muerta más el esfuerzo del cable. N, el módulo de elasticidad del acero, y EA, en la retracción del concreto. La retracción del concreto va a ser igual a 15.000 por la raíz del esfuerzo del concreto. Hay unos autores que lo consideran como 15.100, pero el resultado es exactamente igual. El segunda pérdida debido al concreto va a ser la afluencia y retracción del concreto, identificada con la letra FR. Este tipo de pérdida se produce en función a lo largo del tiempo y sus valores va a estar del 40 al 60% ocurrido en los 8 meses y el 100% cuando se transcurre los 5 años. La fórmula a utilizar con los parámetros, la que corresponde a la planteada. Aquí nos indica lo que significa cada uno de sus parámetros y las tablas a utilizar. En este caso, la tabla B2. La tabla B2 correspondiente a los coeficientes de cálculo de las pérdidas por fluencia y retracción del concreto. Allí en esta tabla se encuentran dos cuadros. El primero va a corresponder a los ambientes y a la humedad. Aquí se va a obtener la retracción del concreto por 10 a la menos 5 y el valor de phi infinito. Y la segunda tabla que se encuentra, sí, va a corresponder a los valores de R cuando nos están dando el porcentaje T sub 0 y los valores de K. Asimismo, vamos a tener el anexo 6, que son las capacidades de carga de algunos de los cables, el Cialtorón para en caso de 12,5 milímetros para 0,5 pulgadas de 270K y 0,6 pulgadas 270K. Ahora, las pérdidas debido al acero, vamos a tener la retracción del acero, que va a depender del mismo elemento. Si tenemos la fórmula planteada y nos indica sus parámetros, donde lo vamos a obtener: R en la tabla B2 y B y D en la tabla B3. Aquí tenemos la tabla B3, donde indica los factores para el cálculo de la pérdida de la fluencia del acero. Para trabajar esa tabla debemos tener la clase, que va a corresponder al tipo de elemento, ya sea un alambre barra torón, el tipo de relajación y el tipo, si dependiendo justamente al calibraje, 270, 250 o dependiendo de. Las pérdidas total va a corresponder a la sumatoria de todas las pérdidas calculadas, correspondiente a E más FR más RA. Nota: todas las pérdidas deben presentarse en porcentaje y en el cual la sumatoria oscilará en aproximadamente menos del 20%. Ahora, para poder realizar este tipo, un ejercicio de calcular las pérdidas, debemos calcular estos puntos, ¿sí? El primero, calcular su área, los momentos, carga vivas, cargas muertas y totales. Segundo, calcular la inercia, momento de sección, la excentricidad, los esfuerzos del cable y las cargas muertas. Tercero, realizar las combinaciones para luego los chequeos por las normas. Cuarto, si no me chequean, se debe calcular esa nueva carga, que es el que me va a soportar el elemento. Si todos estos puntos lo calculamos previamente en la segunda parte, ¿sí? En el segundo corte. Ahora tenemos aquí un ejercicio al cual nos solicitan calcular las pérdidas, ¿sí? Este ejercicio el cual lo venimos realizando desde la primera parte.
En la segunda parte hemos considerado que calculamos estos parámetros, ¿sí? Correspondientes al esfuerzo por carga muerta, que nos dio 167,41 kilogramos centímetros cuadrados, el esfuerzo del cable menos 192,42 kilogramos centímetros cuadrados. Ahora, en mi problema nos plantea el acero relajación es normal, R060, el tensado inicial 75%, 98 días, humedad 70%, un acero de 0,5 pulgadas, número 12, el esfuerzo concreto 350 kilogramos centímetros cuadrados, y acuérdense que inicialmente nos habían indicado que mi carga era 154 toneladas, en el cual al realizar los cálculos previos, esta carga inicialmente no chequeó. Ahora, el primer paso, calcular el acortamiento elástico con la fórmula previa que nos están planteando. Definimos cada uno de sus parámetros. N, A, el módulo con respecto al acero, entre EC, que corresponde a sustituir cada uno de sus valores, y eso nos dio 748, y aproximamos a un solo decimal, 750. El segundo parámetro, el esfuerzo del carga muerta a peso propio, ya obtenido previo en la segunda parte, nos dio 167,41 kilogramos centímetros cuadrados. El esfuerzo por el cable nos dio menos 192,42 kilogramos centímetros cuadrados. Las sumatorias de esos esfuerzos con sus respectivos signos nos dan menos 25,01 kilogramos centímetros cuadrados. ¿Qué nos está faltando? El valor de K. Ese valor de K lo vamos a tener en la tabla B2, en el cual, que corresponde al segundo cuadro, y allí esa tabla vamos a entrar con el valor de R, que es 0,60, que corresponde al porcentaje P sub 0. Sí, aquí tenemos la tabla, el porcentaje de 0,60, nos vamos horizontalmente y al final nos dice el valor de K y nos dio 0,50. ¿Sí? Ya tenemos todos los valores, sustituimos la fórmula y eso nos arrojó 0,60%, que nos corresponde al acortamiento elástico. Ahora, la segunda parte corresponde a la fluencia y retracción del concreto, FR. Definimos cada uno de sus parámetros. El valor de S, que corresponde a la retracción del concreto, lo vamos a tener en la tabla B2. Vamos a esa tabla, vamos a entrar con respecto a lo que nos estaban planteando, que era, ¿sí?, a humedad 70%, ¿sí? Con ese parámetro nos vamos a la tabla B2, ¿sí? Para el ambiente, humedad. Si no me están dando el ambiente, me voy con la humedad, me están dando 75%, el siguiente en este parámetro es 70%. En esta tabla, que corresponde al primer cuadro, vamos a obtener el valor de la elasticidad del concreto, que va a ser 2,010 a la 5, y vamos a obtener también el phi infinito. Su parámetro oscila entre 2 y 3. Ahora, entonces ya sabemos que el valor de S nos dio 2,010 a la menos 5. A ya lo habíamos calculado, por normas nos indicaba que era 2,110 a la 6. N lo calculamos en el primer paso, nos dio 7,5. La sumatoria de los esfuerzos ya lo habíamos calculado previo, menos 25,001 kilogramos centímetros cuadrados. El phi infinito lo habíamos calculado en esa tabla, ¿verdad? En la tabla B2, y nos había indicado que estaba entre el parámetro entre 2 y 3. Para este caso calculamos 2,5, así tomamos un punto medio. El parámetro siguiente va a corresponder al valor de K. ¿Sí? Ese valor de K lo vamos a tener también en esa tabla B2, ¿ve? En esa tabla B2 en el segundo cuadro. Entonces, en ese B2, segundo cuadro, que ya lo había calculado previo anteriormente, nos había dado que era 0,60. ¿Sí? Ahora podemos calcular phi. Phi es K por phi infinito. Ya tenemos esos parámetros y ya calculamos el valor de phi. Ahora el valor del área del acero. Vamos a calcular en el anexo 6 con el acero que nos están indicando, que es de 0,5 pulgadas y N12. Al entrar a la tabla, ¿ve? Para 0,5 pulgadas, N12, mi área me dio 1188 milímetros. Es decir, lo llevo a centímetros, me da 11,88 centímetros.
Y por último, me falta el parámetro de la carga. Acuérdense que mi carga no nos había chequeado de 150. Ahí calculamos los factores y me dio mi nueva carga que corresponde a 228,72 toneladas, el cual estaba trabajando. Ahora sí tengo todos mis parámetros de la fórmula FR y sustituyo. ¿Sí? Tomando en consideración que mi esfuerzo, la sumatoria del esfuerzo, que nos dio un menos 25, voy a tomarlo sin el signo, ¿sí? Signo positivo. Ahora, mi carga es 228,73 toneladas, lo llevo a kilogramos y me da 228.730. Ahora sí sustituyo todos mis parámetros y el FR, la frecuencia, la afluencia, la retracción de concreto me está dando 0,02%. El tercer paso es calcular debidas al acero, RA, la relación del acero. Esta fórmula, el único parámetro que nos falta es el valor de B y de R, ya nos habían dado mi problema. Si mi problema no me estuviera dando el valor de R, si el porcentaje que es 0, tomo el mínimo. ¿Sí? Ahora, BD lo voy a obtener de la tabla B3. ¿Sí? Mi tabla B3 voy a entrar dependiendo de la clase, para este caso un A0, me están diciendo que es un tipo 270 y me decía que era relación normal. Entonces me voy, que corresponde a N, me voy a N y voy a calcular los parámetros de B y de D, que en este caso es de 2400 y 0,15. Ahora sustituimos en nuestro problema, ¿sí? En nuestra fórmula. En la fórmula previa, en el cual la carga era 228.730, cada uno de sus parámetros para 1400 y 0,15 y R 0,60. Ahí el valor de RA nos dio 4,31%. Ok, una vez ya calculado todos los pérdidas anteriormente, hacemos la sumatoria total de ellas, pérdidas total, que va a ser el valor de AE, de FR y de RA. Sustituir todos ellos nos dio 4,90%. Es decir, que estamos dentro del parámetro que indican las normas, que debe de dar menos 20%. ¿Sí? Se pueden ver casos donde hay problemas que excede ese parámetro, pero eso va a depender de los valores que se estén considerando. Con eso hemos calculado entonces lo que nos indicaba nuestro problema, es calcular las pérdidas totales. ¿Sí? Entonces, si tienen alguna duda, no entendieron alguna parte, los puedo atender, lo pueden planteármelo ya sea por el aula, ensaya o por el grupo WhatsApp. O en su defecto también me pueden llamar a mi número y gustosamente los atenderé. Nos vemos en una próxima oportunidad.